Saluda Dante de GraficoWebs.com. El día de hoy vamos a hacer algo sencillo, pero más que nada también para mostrar, digamos, porque ciertas personas han querido subir Reels a Instagram y me dicen que tienen alguna complicación, que no han podido, que esto, que lo otro. Bueno, entonces aquí te voy a mostrar una forma bien práctica, simple y rápida, que sí es posible hacerlo desde Instagram, haciendo lo siguiente. Sí, bueno, estamos aquí dentro de lo que es de nuestra cuenta de Instagram y aquí vas a ver que tenemos este icono, ¿de acuerdo? Entonces si le damos clic ahí, aquí te sale para publicar lo que sería un post o un reel, ¿ya? Ahora tú dirás, pero a mí no me aparece esto. Bueno, si no tienes, yo también tengo un video donde explico cómo tú lo puedes hacer, que te voy a dejar aquí en la tarjeta del video, pero en forma simple tienes que instalar esta extensión que se llama InSeeds. Sí, así mismo dice asistente web para Instagram. Lo instalas como cualquier otra aplicación, extensión de, en este caso de Chrome. Le instalas y le activas y luego ya te va a aparecer el icono que está ahí, ¿no? Entonces de esa forma es como tú le vas a poder activar. Entonces mira, aquí mismo cuando ya la activas te va a salir aquí, dice Power by InSeeds. Entonces por ejemplo aquí en este caso, digamos, yo quiero escoger un reel. Listo. Aquí te va a pedir que selecciones desde el ordenador. Entonces yo aquí ya escogí. Y aquí tengo esta modo de ejemplo que lo hice así bien rápida. Y en este caso simplemente damos clic en siguiente. Aquí te va a elegir que escojas alguna foto de portada, cuál quieres que se muestre aquí, ¿ya? Aquí en este caso no le hice sin audio, entonces no hay ningún problema. Aquí no va a hacer nada más y simplemente aquí tú escogerías la que tú quieres mostrar como portada y si quieres acortar. Luego doy clic en siguiente y aquí voy a colocar algún texto, ya que aquí ya lo tengo preparado y simplemente ya lo pego, ¿no? Entonces ahora aquí también te va a decir si es que también lo deseas compartir en el feed, ya, para que se muestre, digamos, aquí. Entonces para que veas, yo aquí le voy a activarlo y lo único que tengo que hacer es clic en compartir, ¿ya? Entonces en este caso dice ya que comienza a publicarse. Esperamos unos segundos y aquí te dice que ya se ha compartido tu publicación. Entonces vas a ver que yo aquí ya se acabó de publicar lo que es en este caso mi reel, ¿ya? Y si yo ahora quiero visualizarlo, vas a ver que aquí ya me aparece, ¿no? Pero ahora esto ya me sale como un reel, ¿ya? Vas a ver que aquí incluso por el icono que aparece aquí ya tiene esta parte de que le caracteriza, ¿no? Y también luego le actualicé la página y vas a ver que ahora yo ya tengo un apartado que dice Reels, lo que antes yo no tenía porque normalmente casi no suelo mucho publicar por aquí, ¿ya? Entonces en este caso si le doy clic ahí vas a ver que ya me aparece, ¿no? Entonces de esa forma es como tú puedes publicar Reels desde PC sin ningún problema con esta extensión. Así que si te gustaría saber cómo hacer Reels, bueno, házmelo saber en los comentarios para ver si grabo un video al respecto. Y bueno, en este caso también sígueme aquí en Instagram, que yo voy a estar un poquito más activo. Y bueno, sin más, desde GraficoWebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.